Juan capítulo 21, versículo 1 al 4. Vamos a hablar de la vida de resurrección. Porque esto que menciona el capítulo 21 del libro de Juan sucedió después que el Señor resucitó. El Señor murió y al tercer día murió y lo crucificaron. Como decía la adoración, su rostro desfigurado, clavaron corona de espinas en sus cabezas, clavaron sus manos y sus pies, pero nosotros por su llaga fuimos sanados. Y el Señor resucitó al tercer día. Y el Espíritu Santo, al escribir el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que no lo escribió Juan, él lo escribió, pero fue el Espíritu Santo que lo inspiró, tenía como intención de demostrarnos primero, a través de la resurrección, que fuimos hechos hijos de Dios. Por medio de la resurrección de Cristo, el Señor en la cruz perdonó, limpió nuestros pecados, pero al resucitar nos hizo hijos de Dios. Por medio de la resurrección somos hechos hijos de Dios. Amén. Lo cual es algo maravilloso, ser hijos de Dios. Esto no lo hicimos nosotros, esto no lo logramos nosotros, sino que lo hizo el Señor cuando resucitó. Ser hijos de Dios es algo maravilloso porque significa algo muy importante. Significa ser la expresión y la manifestación de Dios. Nuestros hijos tienen expresiones de sus padres. Algunos más se parecen a su padre, otros más a su madre, pero tienen facciones y expresiones de sus padres. Amén. Porque ellos son sus progenitores, ellos son sus padres. Entonces, al ser hijos de Dios, la intención de Dios es que nosotros podamos expresar y manifestar a Dios. Cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay venganza, cuando hay maldad, no podemos expresar a Dios de esa manera. No estamos manifestando a Dios porque esa no es Dios manifestado. Entonces la intención de Dios es que nosotros lo expresemos y lo manifestemos. Ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es venir el domingo a la iglesia, no es venir un día al culto. Ser hijo de Dios es expresar y manifestar a Dios. No es simplemente ser un religioso, vengo a la iglesia. No, esto no es la iglesia romana, que vengo a la misa y después vivo como quiero. No, no es eso, no es una religión. No, tenemos que expresar a Dios. Soy hijo de Dios. Bueno, se tiene que ver a Dios en nuestra vida, tiene que manifestar a Dios, tiene que expresar a Dios. En otras palabras, sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que expresó a Dios, que manifestó a Dios. El único Hijo de Dios, Cristo, que vino a la tierra. Amén. El Hijo de Dios, y como tal, Él tiene y tenía cuando vino a la tierra la vida y la naturaleza divina. Él tenía, porque dice la Biblia, en Él estaba la vida. Él dijo, yo soy la vida. Pero no la vida natural, no la vida humana. Él dijo, yo soy la vida divina, porque es Dios. Yo soy la verdadera vida. La vida eterna no es irse al cielo. La vida eterna es recibir la vida divina en nuestros corazones. Hoy no es la vida eterna. Ese que de ir al cielo es el destino eterno. Pero no es la vida eterna. La vida eterna es Él. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Él tiene esa vida divina. El Hijo de Dios tiene la vida divina y la naturaleza divina, la manifestación de Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie lo conoció, nadie lo vio, pero el Hijo lo dio a conocer. Y el Señor le dijo a uno de sus discípulos, el que me ve a mí ve al Padre. Es decir, yo estoy expresando al Padre. Ustedes no lo conocen al Padre, pero lo conocen de verdad, porque me están viendo a mí. Así como soy yo, es mi Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Así como yo soy, así como yo vivo y ando, así es mi Padre.
Ojalá que nosotros podamos expresar a Dios y la gente pueda creer en Dios, no por la Biblia simplemente, sino que pueda creer a través de nuestra vida que existe Dios y que Dios es real. Amén. Entonces esta es la gloria que el Padre tuvo, que le entregó a su Hijo. La gloria es manifestar a Dios. La palabra gloria significa manifestación. Y el Hijo lo manifestó. Amén. Y esa misma gloria que el Padre tenía se la dio a su Hijo. Y Él manifestó. Y por eso la Biblia dice, el ángel dijo, el Espíritu Santo habló del niño que nacería y llamará su nombre Emmanuel, hablando de Cristo, que traducido es Dios con nosotros. Quien veía a Cristo veía a Dios, veía al Padre. Era Dios manifestado en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Esa gloria que el Señor, el Padre, se la dio, Él dice que esa gloria nos da a nosotros, nos ha dado a nosotros, mediante su muerte y resurrección. Dice, la gloria que me diste, dice en Juan 17, yo se la he dado a ellos, la he compartido con ellos. La palabra gloria significa la manifestación de Dios, para que nosotros manifestemos a Dios, para que nosotros expresemos a Dios. Amén. Vemos entonces que el Señor nos envió como el Padre le envió al Señor. Vamos a Juan capítulo 20, un capítulo más atrás, versículo 21. Porque Cristo vino a la tierra porque el Padre lo envió. Él no vino por venir, Él vino porque su Padre lo envió a la tierra. Juan capítulo 20, versículo 21. Ahora el Señor hace lo mismo con sus discípulos y dice así: entonces Jesús le dijo otra vez, pasa vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a su Hijo, lo envió a Cristo a la tierra. Él fue enviado por voluntad de su Padre. Ahora dice, yo hago lo mismo con ustedes, los envío a ustedes. Como el Padre me envió a mí y como yo vine porque mi Padre me envió, ahora yo hago lo mismo y los envío a vosotros. Amén. El Padre lo envió a Cristo a la tierra. Pero cuando vino, el Padre estaba con él. Y era uno con el Padre. Él dijo en otra palabra, yo y el Padre uno somos. Así que cuando él estaba en la tierra, él no estaba aislado de su Padre. Él estaba en la tierra, pero él era uno con su Padre. Su Padre estaba con él. Él era uno con su Padre. Y él vino. Y por eso podía expresar a su Padre, porque el Padre y él eran una misma cosa. Eran uno. ¿Me van siguiendo? De igual manera, Dios nos envía a nosotros a esta tierra a predicar la palabra, a hacer su iglesia. Al ser enviados nosotros, tenemos que estar unidos al Señor. Tenemos que ser uno con el Señor. El Señor tiene que estar en nosotros y nosotros en Él y Él en nosotros y ser uno con Él. Tener una relación estrecha, común, en comunión verdadera. Porque así fue el Señor. En todo su trayecto en la tierra, Él con su Padre nunca se separó. Solo llegó el momento de la cruz cuando Él tuvo que morir y cargar el pecado, y el pecado cargar sobre su cuerpo. Y Él dijo ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. El Padre dio vuelta a su rostro porque no podía ver el pecado de la humanidad. Fue ese momento que Él se sintió abandonado en la cruz. Dijo, Dios mío, pero no es que lo había dejado, el pecado que cargaba sobre nosotros, sobre su cuerpo. Pero siempre estuvo su Padre. Él nunca, a pesar de estar en la tierra, Él nunca estuvo alejado de Dios. El Evangelio es eso. No es el Evangelio solamente venir al culto y sentir a Dios y después yo me desconecto y vivo una vida lejos de Dios. No, eso no es el Evangelio. Esa es la religión. Que se hace una tradición, voy un rato a la iglesia porque tengo que cumplir. No es cumplir. Tiene que ser una necesidad en nuestro corazón. Como el beber, como el comer, como el respirar. Es algo que nosotros tenemos en nuestra vida. Y es algo necesario. Amén. Es algo necesario para nuestro cuerpo, nuestro organismo.
Si usted no está enfermo, está bien de salud, va a tener hambre. Cuando estamos un poco enfermos por ahí, nuestro apetito puede disminuir un poco. Pero si usted está bien, llega la hora que tiene hambre. Amén. Y enfermo que come, decían antes, no muere. Así que entonces eso es normal. Eso es necesario para nosotros. Así tiene que ser Dios en nuestra vida. Tenemos que tener esa experiencia, esa vida, ser uno con Él. Amén. Porque eso no es, si nosotros no vivimos, eso no es un cristianismo. Estamos viendo una apariencia, estamos viendo de algo que no existe. Y el Evangelio no es simplemente eso. Es ser uno con Él. Ahora somos nosotros, tenemos que ser nosotros la expresión y la manifestación de Dios en la tierra. La iglesia, los hijos de Dios, manifestando y expresando. Amén, porque el Hijo de Dios nos ha compartido y nos ha enviado. Dios envió a su Hijo no solamente para morir. Hablo estas cosas porque parecen cosas que a veces muchos creyentes no escucharon. Simplemente escucharon: Jesús murió y al tercer día resucitó. Amén, amén. Nada más. Entonces hay cosas que el cristianismo y muchos cristianos no conocen. No conocen de la palabra del Señor. El Señor no solamente vino a morir en la cruz y llevar nuestros pecados, vino a manifestar a Dios, a traer la existencia de Dios a la tierra. Ya Salomón dijo un día: ¿cómo será que Dios va a venir a la tierra? ¿Cómo será que Dios descenderá a la tierra cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener? El mismo Salomón profetizó que Dios vendría a la tierra. Entonces, amén, la gente que decía Dios no es real, Dios es real, y lo vieron a través de Cristo. Entonces Cristo vino a expresar a Dios. Él vino a expresar, Él vino a expresar, a dar a conocer a Dios. Amén. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ahora vemos que el Señor, a través de la muerte y de la resurrección, amén, es como dice en Juan: el grano de trigo que se cae en tierra y muere, se multiplica. Amén. Y dice la Biblia que Él era el Hijo unigénito. Dios tenía un solo Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Había un solo Hijo de Dios en la tierra, Cristo, el único Hijo de Dios. ¿Me van siguiendo? Pero cuando Él muere y cuando Él resucita, se reproduce en muchos hijos de Dios. Ahora no está solamente el Hijo de Dios, Cristo, sino que están todos los creyentes que son hijos de Dios también, que han sido reproducidos por la muerte y la resurrección. Fíjese, Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando del Señor, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, que Cristo era un solo hijo, el único Hijo de Dios, pero Él se multiplicó. Él fue multiplicado en su resurrección. Amén. Si usted tiene un grano de trigo o tiene un grano de choclo, tiene uno solo. Lo pone en un vasito, lo pone en un recipiente, lo pone en una bolsita. Es un solo grano. Pero si ese grano de trigo o de maíz lo siembra, va a salir una planta y van a salir muchos choclos. Antes de plantarlo, antes de sembrarlo, usted tenía un solo grano. No necesita mucho grano, un solo grano. Pero ese lo siembra, hace un huequito en la tierra, lo siembra y lo va regando y lo va cuidando y sale una planta de choclo. Como algunos de ustedes plantaron una semilla de zapallo y dio muchos
muchas calabazas o muchos zapallos. Cuando el Señor murió, fue sepultado. Ese fue esa semilla. Era el único Hijo de Dios. Era el unigénito Hijo del Padre. Él fue sembrado. Él murió. Pero al resucitar como una planta que florece como un grano de trigo, se producen muchos granos de trigo. Y ahora no es solamente Él, el único. Ahora Él se transforma en el primogénito, en el primer hijo de muchos hijos de Dios, que son todos los creyentes que han sido convertidos en hijos por medio de su resurrección. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ahora el unigénito llegó a ser el primogénito, el primero. Cuando dice que es hijo unigénito, cuando una familia, una madre o un matrimonio tiene un solo hijo, se dice, este es hijo único. Porque tiene un solo hijo. ¿Cuánto tiene? Uno. Tiene un único hijo, tiene un solo, es unigénito, es un solo hijo. Pero cuando se dice primogénito, ¿cuál es la diferencia entre primogénito y unigénito? Primogénito y unigénito. Unigénito es que esa persona, esa familia tiene un solo hijo. Pero primogénito significa que es el primero de otros hijos. ¿Cuántos hijos tienen? 4. Bueno, ¿cuál es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? El primero que nació. Ese es el primer hijo, el primogénito. Amén. Es decir, que si una familia tiene un solo hijo, siempre va a ser unigénito, hijo único. Pero si tienen muchos hijos, 2, 3, ya más de uno, ya son 2, ya hay un primer hijo que nació y el segundo. El primero es el primogénito, es el primer hijo. Amén. ¿Entendieron esto? Vamos ahora al Romano capítulo 8. Abra su Biblia en Romano capítulo 8, versículo 29. Y escuchemos para que entendamos que el Señor no solo resucitó, sino que la resurrección del Señor produjo muchas cosas gloriosas. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quién? La imagen, Romanos 8:29. ¿La imagen de quién? De su Hijo. Amén. Hablando de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él, Cristo, sea el primero entre muchos hermanos. Él es el primogénito. Antes de morir era el unigénito Hijo de Dios. Antes de ir a la cruz era el único Hijo de Dios. Pero cuando Él muere y resucita, ahora no es más el unigénito, es el primogénito entre muchos hermanos que iban a surgir. Amén. Entonces ahora nosotros podemos decir que Cristo es como si fuera nuestro hermano mayor. Porque el primogénito es el hermano mayor, es el hermano más grande. ¿Por qué? Porque es el primero que tuvo esa familia y después tuvo muchos los demás. Después siguen, puede variar las edades, puede venir uno, a uno le puede llevar 1, 2 o 3, no importa la diferencia de año. El primer que nació es el primogénito de muchos hijos que tuvo. Amén. Bueno, así es Cristo. Y Él nos compartió su gloria para que nosotros podamos expresar a Dios. No ser Dios porque Él es el único Dios, pero sí expresar a Dios en la tierra. Manifestar a Dios en la tierra. ¿Entendieron esto? Entonces cuando nosotros vemos esto en el capítulo 20, porque estamos leyendo capítulo 21, pero yo quiero explicar lo que sucedió en el capítulo 20. Al final del capítulo 20 vemos algo que esto es maravilloso, esto es divino, esto es completo, esto es glorioso, lo que efectuó la resurrección del Señor. Es algo celestial, diga, es algo celestial, es algo sobrenatural, que va más allá de nuestro entendimiento humano, que va más allá de nuestra comprensión. El único Hijo de Dios ahora es el primogénito y nosotros somos sus hermanos. Y ahora Él nos ha dado su gloria para que nosotros expresemos al Señor. Y ahora Él nos envía con su presencia como el Padre lo envió. Todo esto es glorioso, es maravilloso.
es divino, es poderoso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Si tuviéramos el capítulo 20 hasta aquí, al terminar el capítulo 20, podríamos decir que esto es glorioso, que esto es poderoso, que esto es maravilloso. El Señor resucita, el Señor comparte su gloria con nosotros, comparte su presencia con nosotros. Amén. Podríamos decir que hasta el capítulo 20 ya estamos completos, porque en el capítulo 20 vemos el Señor resucitado, el Señor comparte su gloria con nosotros, el Señor comparte su presencia con nosotros, el Señor comparte su gloria con nosotros. Amén. Y podríamos decir que no se necesita el capítulo 21, porque ya con el capítulo, ¿no es cierto?, 20, está el Señor resucitado. Él comparte su gloria con nosotros. Él nos da su espíritu. Él nos da su presencia. Él nos envía como el Padre lo envió. Dice, ahora yo los envío a ustedes con esa gloria, con esa presencia. Entonces el capítulo 20 de Juan es glorioso, es poderoso, es maravilloso. Pero no termina Juan con el capítulo 20, sino que tenemos el capítulo 21. Amén. Entonces, ¿cuál es el significado y el propósito del capítulo 21? Amén. Si comparamos, porque hemos leído en el capítulo 21 que los discípulos están pescando y que el Señor está en la orilla y le dice, ¿tienen algo en que comer? El Señor tenía hambre. Dice, ¿tienen algo para comer? O cuando llega el esposo, ¿qué hay para comer? Dice, abre la puerta. En vez de decir, bueno, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué hay para comer? Amén. Dame un beso, no, primero va a levantar la olla a ver qué hay allá adentro. Vino hambriento. Ah, perdón. Hola, ¿cómo estás? Te doy un beso, te saludo. El capítulo 20 muestra al Señor resucitado, soplando su espíritu sobre ellos, enviándolos llenos de la gloria, compartiendo la misma gloria que el Padre compartió con ellos, transformándolos en hijos de Dios. Y el capítulo 21 es una escena, parece diferente, los discípulos pescando y el Señor ahí. Es decir, es como si fuera el capítulo 20 muy espiritual, muy sobrenatural, y el capítulo 21 es algo normal de la vida diaria, porque ellos estaban trabajando, ellos eran pescadores, estaban en su trabajo. ¿A dónde estaban? En su trabajo, haciendo sus quehaceres. Entonces, ¿cuál es el significado? Si vemos los dos niveles, parece que el 21 tuviera un nivel más bajo al capítulo 20, de todo lo espiritual y lo sobrenatural. Amén. El capítulo 21, que hoy estamos leyendo, de Juan, trata de asuntos muy prácticos. Diga, trata de asuntos muy prácticos, como el vivir y el comer, la subsistencia. Otro asunto que abarca el capítulo 21 es cómo ganarse la vida, que es muy práctico esto. Algo tenemos que hacer. Tenemos que ganarnos la vida de una manera y de otra manera, trabajando, haciendo algo. Eso es parte de la vida humana. Así que parece que estamos en el capítulo 20, algo muy sobrenatural, y el capítulo 21, amén, la vida diaria, la vida cotidiana, amén. Entonces, debemos entender que no termina el capítulo 20, sino que diga, existe el capítulo 21. Y aunque el capítulo 21 parece muy natural, comparándolo con el capítulo 20 de Juan, vamos a ver que lo natural se puede convertir en sobrenatural. Amén. Entonces, ahí concluye en el capítulo 21. Este capítulo nos muestra, amén, que después de ser hijos de Dios, capítulo 20 nos muestra que somos hijos de Dios, que hemos sido redimidos, que hemos recibido su espíritu, que hemos recibido su vida, que ahora tenemos que expresar a Dios, que la gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo la comparte con los creyentes. Amén. Y que ahora nosotros como iglesia tenemos que manifestar a Dios, expresar a Dios. Este es el capítulo 20. Y el capítulo 21, amén, estos hijos de Dios ungidos con el Espíritu Santo, comisionados con la presencia, con Dios dentro de su corazón,
ahora vemos que están en la tierra. Estos hijos que han recibido la presencia de Dios, los creyentes que han recibido la gloria que el Hijo le dio, el Espíritu sopló sobre y dijo, reciban el Espíritu Santo. Ellos están en la tierra todavía. Amén. Diga, estoy en la tierra, regido por el tiempo, con algunas necesidades. Amén. Con algunas necesidades. También con problemas y situaciones de la vida. ¿Me van siguiendo? Problemas que debemos resolver, cosas que debemos resolver. Amén. Venimos a la iglesia y estamos en un ambiente sobrenatural. Y vivimos en un ambiente sobrenatural. Pero también vivimos en el ambiente natural donde también tenemos situaciones. Amén. No es porque usted es un hijo de Dios, usted dice soy un hijo de Dios, no voy a cargar hasta el auto, total el auto soy un hijo sobrenatural y va a andar. Amén. No voy a andar a mí, como a mí soy un hijo de Dios, mi auto anda en el aire, no va a pisar ningún clavo, ningún Miguelito, no se va a ir, por eso le pinchó la rueda. Porque su auto no es sobrenatural. Usted es un creyente que tiene una vida sobrenatural, pero vive en la tierra natural, ¿o no? ¿No? Y a veces suceden estas cosas de la vida, cosas naturales, ¿no es cierto? Cosas que suceden, ¿no es cierto? No porque soy sobrenatural, en mi casa no se va a romper nada. Hay cosas que se rompen, hay cosas que tienen una vida útil, ¿o no? No, tengo un hijo de Dios, tengo mi lavarropa que es ungido, me va a durar hasta el milenio. Al otro día se explotó todo. Pero ¿cómo? Soy un hijo de Dios, claro, pero vivimos en la vida natural y hay problemas naturales, pero seguimos viviendo en lo sobrenatural y en lo natural. Y eso es lo que nos muestra el capítulo 21. El capítulo 20 nos muestra cómo los discípulos fueron empoderados, recibieron lo sobrenatural. Y en el capítulo 21 nos muestra cómo ellos viven con lo sobrenatural, pero en la vida natural. Entonces, capítulo 21 vemos que el Señor actúa y vive con los creyentes. El Señor resucitó, pero el Señor al resucitar no se fue rápido al cielo. Quedó un tiempo con sus discípulos y se fue con ellos allí a ver qué estaban haciendo. El Señor está con nosotros, está ahora acá y también Él está en todo momento. A ver qué estás haciendo, a ver qué hace mi hija. Él está en todo lugar. Él está. No solo está el Señor con nosotros cuando nos reunimos. Decirle al que está a tu lado, el Señor está cuando nos reunimos. Sino que también Él está en nuestro andar diario. En nuestro andar diario. Como cualquier ser humano en la tierra, Él está. Él no se va. Y aunque usted no sienta ese fuego o no sienta algo poderoso, Él está. Él sigue estando. No se va. Él está en nuestro diario vivir y nuestro diario andar. A donde nosotros vamos, Él va. Porque dice la Biblia que yo estaré con vosotros. Dice, bueno, yo estaré en Mateo 20, 28. Dice que Él estará con nosotros todos los días. Él no dijo que estaría solamente los domingos, los sábados, los días de culto. Bueno, gloria a Dios, hoy tengo que ir a la iglesia. Gracias, Señor, aleluya. Hoy es lunes, no sé si Dios está. No, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a buscar? Dios está todos los días. Hoy es feriado. No, hoy es feriado. ¿Será que Dios se toma feriado? Hoy el Señor está descansando. Hoy no lo tengo conmigo. No, no hay feriado. No hay día de lluvia, del sol. No. Él está todos los días con nosotros. Aunque nosotros no lo percibamos y no lo tengamos en cuenta, Él está. Diga, Él está. A donde vamos, Él va. Cualquier cosa que hagamos, Él está ahí. Él está ahí. Así que si hace negocio o trabaja, sea honesto, porque Él está ahí. Él está ahí. Bueno, a este le voy a cobrar más. Él está ahí. Está al lado suyo. Y te va a incomodar. Y te va a decir, ¿qué estás haciendo? Amén. ¿Qué estás haciendo? Vos estás trabajando bajo patrón. Bueno, el patrón no está. Vamos a descansar. Ay, sentí el ruido del auto. No te vio el patrón, pero te vio. El Señor está ahí mirándote.
te está observando. Decirle, te está observando. ¿No? ¿Vio? Que hacen que trabajan y viene el jefe. Usted se da cuenta porque la persona misma se vende. Llega el jefe y parece que se le van a salir los brazos. Claro, quiere trabajar todo lo que no trabajó. Pero el que trabaja siempre, el que sabe que el Señor lo ve, uno hace todo para el Señor, no para los hombres. Amén. Bueno, le voy a cocinar a mi esposo que viene así nomás, le hago un poco acá y ya está. Amén. El Señor está mirando. El Señor está viendo. Amén. El Señor está viendo. Y mejor que no haya tenido una discusión con la esposa porque se va a ir un poco de sal, un poco de pimienta. ¿Viste? Eso para que no me hables mal. ¿No? El Señor está viendo. Si el esposo no fue bueno ese día, usted hágale la mejor comida. No que después esté en el baño. ¿Escuchó? ¿Entendió? Bueno, el Señor está mirando ahí. Está mirándote a ver qué estás haciendo. Diga, el Señor está mirando. Ya sea que estemos bien. Hay días que usted está bien, hay días que estás medio cruzado. El Señor está también. El Señor está. Decirle, el Señor está. Cuando estás de buen humor y cuando estás de mal humor, Él está ahí. El Señor está con nosotros. Él dijo que estaría todos los días. Aunque los días no son buenos para todos, Él está siempre. Usted tenga en claro eso. Entonces Él va, ¿dónde estaban los discípulos? En el mar. ¿A dónde estaban? En el mar, en la orilla del mar. ¿Y qué estoy diciendo yo? Que el Señor está siempre con nosotros. El Señor resucitó y se fue con los discípulos. Porque el Señor estaba, a donde estaban los discípulos, ahí estaba Él. Y ahí estaba. Amén. Y ahí vemos a Pedro, que estaba Pedro. ¿Quién estaba? Pedro y algunos de los discípulos. Algunos mencionan y algunos más, dice ahí, que recién lo leímos. Amén. Aunque el Señor no mencione a todos, todos son importantes. Pero ¿por qué el Señor menciona a Pedro y a algunos no nombra? Porque vemos una acción, vemos que algo va a suceder y vemos que menciona a Pedro. No porque Pedro, Él ame más a Pedro que a los demás, sino porque Pedro iba a hacer una acción, iba a hacer algo. Entonces iba a ser como el actor de esa escena en ese momento. Vamos al capítulo 21, versículo 3. Y veamos. El Señor estaba ahí, estaba mirando. Ellos no sabían. Porque no sabían que el Señor estaba ahí. A veces vos no sabés, pero el Señor está. Dice versículo 3, 21:3. Simón Pedro le dijo a los otros discípulos, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron, diga, nada. Nada. Dice ahí, amén, que él fue, y fue, ¿no es cierto? No solo, dice, sigue diciendo, vamos nosotros también contigo. No solo los 6 discípulos siguieron, sino Pedro. Y el Señor estaba ahí también, estaba ahí. Amén. El Señor estaba ahí, estaba mirando. El Señor no le dijo a Pedro, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Amén. ¿Por qué? Porque Pedro, él era un discípulo. Diga, era un discípulo. Era un seguidor del Señor. Y el Señor le dio una comisión a ellos de predicar el Evangelio, de continuar el reino de Dios en la tierra. Pero antes Pedro de ser un discípulo, de convertirse en alguien comisionado y llamado, todos fuimos llamados y comisionados. ¿Qué sucede? ¿Qué era Pedro antes? Era un pescador. Él se dedicaba a ¿qué? Diga, a la pesca. Y ahora él vuelve a pescar. Él vuelve a su trabajo antiguo, a su antigua designación. El Señor fue que le dijo a Pedro, sígueme y te convertiré en pescadores de hombres. Vas a pescar, pero hombres, almas, y no peces. Pero cuando el Señor murió y resucitó, Pedro se fue a donde volvió de vuelta
a pescar, a su antigua profesión. Pero él tenía un llamado, él tenía una designación nueva, ser un discípulo, que sería después un apóstol del Señor. Amén. El Señor estaba mirando que ese no era el lugar donde él debía de estar. Él tenía que estar ahí preparándose para ser lleno del Espíritu Santo y predicar el Evangelio y ser un discípulo del Señor. A veces hay gente que están, pero no están posicionados en el lugar que Dios los ha puesto. El Señor está con ellos y el Señor está viendo, está mirando y el Señor está viendo que ellos no están posicionados en lo que Dios quiere con ellos. Puede ser hasta que vengan a la iglesia y todo, pero ellos no están posicionados en lo que Dios los ha posicionado. El Señor podía haberle dicho: Pedro, ¿qué estás haciendo? Pedro, ¿cómo vas a regresar de vuelta? Pedro, ya no tienes que estar pescando, ahora eres un discípulo, eres un apóstol. El Señor no dijo nada, pero observaba. Diga: el Señor observa. Y el Señor estaba ahí, estaba con ellos. Aún él, volviendo a su antiguo oficio, él estaba ahí. Decía el que está a tu lado: él va a estar ahí, aunque no estés donde tenés que estar. Tal vez usted diga: yo me voy al cine a ver una película satánica, violenta. Total, no es malo. Para dar un ejemplo, una película diabólica, de violencia, de muerte. Hay cosas que los cristianos no nos conviene ver porque no es de bendición para nuestra vida. Esto no es legalismo, esto es así. ¿Qué hace un hijo de Dios que ama la vida viendo muerte, destrucción? Hay cosas. Entonces, usted dice: total, me voy al cine a disfrutar cómo le cortan la cabeza al otro, el otro con el brazo colgando, el otro con que le viene y le arranca el corazón y se lo come. Algo, cosa tan diabólica, tan satánica. Hay películas de esa forma que son de ciencia ficción, pero son tan violentas. Y usted se va y diga: si voy al cine, la pregunta, si voy al cine a ver esa clase de película que es diabólica, que no es de bendición, ¿el Señor va conmigo? ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor, si voy al cine, ¿el Señor va conmigo? Escuche, sí, Él va a ir con usted, porque Él dijo que todos los días iba a estar con nosotros. Así que si usted va a un lugar que no es de bendición, Él va a ir con usted. ¿Me escuchó? E incluso va a estar al lado suyo, donde usted se siente, en esa sala. Va a estar. Amén. Sin embargo, ¿sabe para qué va a ir con usted? Para incomodarlo, para quitarle la paz, para decir: no tenés que estar acá, no tenés que estar acá, este no es tu lugar. El Señor, aleluya, va a ir, te va a incomodar, te va a perturbar y te va a decir: salí de acá, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna vez usted no fue a un lugar? Tal vez no fue un lugar malo, pero fue a un lugar de una persona que no era de bendición. Y usted siente a la voz del Señor que decía: no, ¿para qué fuiste? Y usted dice: ¿quién me mandó a venir? Y sentiste el Señor que te incomodó, que diciendo: andate, ¿qué tienes que hacer acá? El Señor nos incomoda, el Señor va a ir, pero va a ir para molestarte, para incomodarte y para decirte que ese no es tu lugar. Tú te puedes ir al mundo, puedes dejar a Dios si quieres, y te vas a donde, en las cosas del mundo, pero allí Dios te va a incomodar. Allí el Señor te va a decir: este no es tu lugar. Allí el Señor no lo vas a escuchar con voz audible, pero te va a quitar la paz, te va a amonestar dentro del corazón, aleluya, diciéndote: aquí no tienes que estar, este no es tu lugar, esto no es lo que tú tienes que hacer. Yo no te llamé para que tú estés aquí, sino para que me sirva, para que cumpla mi propósito. Finalmente usted va a decir: Señor, me voy del cine, Señor, no hay nada. Porque el Señor te va a decir: no tienes que estar ahí. No de bendición. No es de bendición.
Porque Jesús, diga, porque Jesús no me va a dejar tranquilo. El Espíritu Santo me va a amonestar. El Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Y los dice, Pedro dijo, me voy a pescar. Y los otros como lo seguían a Pedro, porque Pedro era el líder, ¿vio? Pues hay que tener cuidado. ¿Qué líder ponemos? A ver si los líderes que ponemos los llevan a pescar en vez de orar y de buscar. Él tenía que estar esperando al Señor. Él tenía que estar aguardando en oración al Señor en su vida. Amén. Hay que tener cuidado. Y ahí entonces vemos nosotros, gloria al nombre del Señor, que dice, versículo 1, 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia. Es decir, Él se manifestó. Amén. Él se manifestó de nuevo. Él ya se había manifestado en el capítulo 20. Él se había parecido a sus discípulos. Pero otra vez se manifiesta a sus discípulos. Él no nos habla una vez. Él nos habla muchas veces y se manifiesta. Y a veces, muchas veces, Él se manifiesta y nosotros no nos damos cuenta que Él se está manifestando en nuestra vida. Amén. Él está ahí. Él estaba manifestándose, diga, Él estaba manifestándose. Lo que el Señor los estaba entrenando, diga, el Señor los estaba entrenando, diga, el Señor los estaba entrenando para que ellos vivieran, digan, para que ellos vivieran la presencia invisible de Jesús. Porque hasta ahí el Señor estuvo esos 3 años y medio con ellos. Pero a partir de que Él resucitó y sería en los cielos, los discípulos iban a tener la presencia invisible. El Señor iba a estar como estuvo esos 3 años y medio, pero de forma invisible, de forma sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir esa experiencia invisible que cuando lo sentimos decimos, Señor, yo sé que está. Pero cuando no lo sentimos, Él sigue estando, Él se manifiesta. Tenemos que aprender a vivir en la presencia invisible. Hay momentos que el Señor se va a hacer visible a través de los milagros, a través de manifestaciones sobrenaturales. Pero hay momentos que el Señor parece invisible, pero cuando parece invisible es más real que nunca. Está más cerca que nunca. Tal vez Pedro dijo, el Señor se manifestó, nos dio el Espíritu Santo y se fue. Y ahora, bueno, muchachos, vamos a pescar, ¿qué vamos a hacer? Pero el Señor estaba ahí. Estaba ahí. Decía, el Señor está ahí. Cuando no lo sentí, Él está. Él sigue estando. Él estaba entrenándolos para vivir la presencia invisible de Cristo. Yo me voy, pero envío el Consolador. Ahora Jesús iba a estar dentro de ellos. El Espíritu de Dios iba a estar dentro de ellos. Y la presencia invisible dentro de ellos iba a ser más real que la visible. Que aunque ellos no lo vieran al lado suyo, como los 3, pero iba a estar dentro de ellos todos los días. A veces el Señor en algunas oportunidades los dejaba. Se iba al monte a orar. Y allí los discípulos quedaban por ahí, no sé. ¿No? Y ahí por ahí iban y lo encontraban al Señor. Así que había momentos que el Señor a los discípulos los dejaba porque se iba a orar o se iba a un lugar. Una vez fue a Samaria a buscar a la mujer samaritana y los mandó a comprar comida. Y cuando vienen con la comida, dice el Señor, tengo la comida mejor que esta, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y ahí los discípulos se fueron, ¿no es cierto?, a buscar alimento, y ahí el Señor se manifestó y salvó a la mujer samaritana. Así que hubo en la vida, en el ministerio del Señor, hubo momentos que el Señor, por horas o por espacio de tiempo, se apartó de esos discípulos. Y el Señor estaba por ahí, pero los discípulos estaban por acá. Lea los evangelios que va a suceder eso. Pero cuando Él resucita y Él envía su Espíritu, ahora Él iba a estar siempre. Ahora nosotros no lo tenemos visiblemente, pero dentro de nosotros no nos deja ni un segundo, no nos deja ni un minuto, no nos deja ningún día, no nos deja ni ningún mes. Él está
constantemente, continuamente, todos los días, cada segundo, cada fracción de segundo, cada minuto. Yo estoy con vosotros todos los días. Él está, y aunque usted no esté en el lugar correcto, Él va a estar dentro tuyo, amonestándote, molestándote. Sí, aplauda al Señor, denle un aplauso al que vive. Y el Señor se manifiesta a sus discípulos y especialmente a Pedro. Diga, especialmente a Pedro. Porque ahora ellos tenían que aprender a vivir en la presencia invisible de Cristo. Tenían que aprender a vivir por fe. Antes el Señor estaba, multiplicó los panes y los peces, ahora no estaba dentro de ellos. Y ellos tenían que usar la fe para que los mismos milagros que sucedía con el Cristo visible sucediera ahora. Vivir por fe. Amén. Y a veces cuando los creyentes no ejercitan la fe, pastor, ore, por favor, pastor, me ora por esto. Falta que el pastor se corte la mano. Toma, la querés, entonces cuando te duele pones. Bueno, pastor, ¿me puede orar de vuelta? No está mal que oremos, no está mal. Pero hay hermanos que, ¿no es cierto? Vamos a tener que hacer una réplica de mano del pastor para que entonces cuando se ponga el Señor, gracias, me tocó el Señor. Tengo la mano del pastor en 3D. No es así. La presencia visible del Señor está. Amén. Y ahora muestra que estos creyentes que habían sido regenerados, habían recibido la vida divina, habían nacido nuevos, también tenían sus debilidades y que el Señor nos puede ayudar. Diga, el Señor me puede ayudar. Entonces acá vemos Pedro, diga Pedro, y otros discípulos regresan a su antigua ocupación. ¿Cuál era su antigua ocupación? Pregunte, ¿cuál era su antigua? Pescadores. Amén. Que eran pescadores. Y ahí vemos uno, que hay un líder ahí, Pedro. Pedro dice, voy, bueno, te acompañamos. Vio que siempre hay uno, voy para acá, bueno, vamos. Antiguamente cuando usted era chico o no, se juntaba con los chicos del barrio. Siempre había uno que era líder. ¿Vamos a jugar la mancha? Bueno, vamos. ¿Vamos a jugar la pelota? Bueno. ¿Vamos a jugar esto? Vamos. Siempre aparece entre los chicos y las chicas. Antiguamente hay un líder. Por eso hay que tener cuidado, que líder, que no te lleve a lo malo. Siempre existe ese liderazgo en todo, en el trabajo, en la escuela, en los chicos del barrio que antiguamente jugaban, ¿no? Y bueno, vamos a jugar, y decía, vamos a jugar esto. Pero el líder decía, vamos a jugar la pelota, bueno, vamos, y lo que el líder decide, o no. Y después aparecieron, con los llamados líderes, aparecieron los dirigentes sindicales, con todo esto. De ahí surgió todos los líderes, bueno, buenos y malos. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pedro no le dijo, vamos. Él dijo, me voy a pescar. Y los dijeron, bueno, vamos. ¿Qué vamos a hacer acá? Señor ya se fue. Se manifestó, pero ya se fue. Y él estaba más presente que nunca. Él estaba ahí. Lo estaba viendo. Estaba observando. Así que, ¿qué estaban haciendo? Se fueron con Pedro. Pedro dijo a los 6 discípulos, porque cuando contamos eran 6 discípulos y 7 con él. ¿Qué le dijo al otro discípulo? Versículo 3. Me voy a pescar, dijo. Amén. Él se fue a pescar. ¿Qué significa pescar en este versículo? Significa, diga, ganarse la vida. ¿A qué fue? A ganarse la vida, a conseguir algo para comer. Algo para comer y tal vez algo para vender. Tal vez no tenían comida. Así que cuando un pescador, si la persona tiene el oficio de pescador y se va a pescar, ¿qué está haciendo? Ganarse la vida. Amén. Si alguien tiene el oficio de albañil y va a trabajar a la albañilería, ¿qué está haciendo? Está ganándose el sustento. Así que él dijo, vamos a hacer algo. Tenemos hambre. Tenemos que comer, tenemos que producir. Así que parece que hasta acá fue nuestro llamado. Parece que hasta acá el Señor, hasta acá llegó todo.
Así que se fueron a ganarse la vida. Fueron a conseguir algo con que alimentarse. Versículo 3. Y los demás discípulos que estaban dijeron: vamos nosotros también, te acompañamos. Y se fueron con él. Amén. Pedro era el líder y llevaba el liderazgo, y los demás lo siguieron. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor les había dado instrucciones. No lea, pero solamente el que quiera anota. En Lucas 24:49, el Señor le había dado instrucciones que se quedaran en Jerusalén, porque ellos habían sido comisionados. Ellos tenían una asignación de parte del Señor. Se quedan en Jerusalén y ahí me esperan. Pero ellos se fueron al mar de Tiberia y se fueron a pescar. Amén. Es como si tú dices: te quedas acá, bueno, y usted cuando viene lo encuentra allá. ¿Me van siguiendo? El Señor les dijo que esperaran en Jerusalén. Lucas 24:49. Y que iban a ser revestidos del poder de lo alto para hacer la obra que el Señor los había enviado. Amén. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque el Señor nos ha comisionado, porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos rescató. Si nosotros no hubiéramos sido llamados por el Señor, le aseguro que usted no estaría acá. Tal vez estaría, ¿dónde estaría? Viviendo la vida como cualquier persona común y corriente. Pero nosotros estamos acá porque Dios nos ha llamado, porque Dios tiene un propósito, porque Dios nos ha comisionado. Aleluya. Y por eso estamos acá. No estamos acá porque no tenemos nada que hacer. Yo no estoy acá porque no tengo, sino porque Dios me ha llamado, y a usted Dios lo ha llamado, y Dios nos ha elegido para que estemos en su presencia, y por eso estamos aquí. Aleluya. Muchos dicen: los evangélicos no tienen nada que hacer, que están en la iglesia porque ¿qué? No hacen nada. No. Los cristianos evangélicos trabajamos y vivimos la vida y nos ganamos la vida dignamente como cualquier persona. Pero no estamos acá porque no tenemos nada que hacer. No estamos aquí por hobby. Estamos porque el Señor nos llamó, el Señor nos comisionó, y el Señor está con nosotros. Como estaba con Pedro, está con nosotros. El Señor dijo: quédense aquí. Pero los discípulos, abandonaron la posición. Abandonaron su posición espiritual y se volvieron a lo natural. Como los Gálatas, que habían comenzado por el espíritu y Pablo dice, y terminaron por la carne. Ellos tenían que estar en Jerusalén esperando el poder del Espíritu Santo. Pero estaban ahora pescando. Se fueron para cualquier lugar, a la vida antigua. Cuidado con volver a la vida antigua. Cuidado con volver a los pensamientos antiguos. Cuidado. Cuidado con abandonar tu llamado, con abandonar tu posición en la presencia del Señor. Un día el rey David tenía que estar peleando y un día abandonó su posición. Se quedó en su casa y miró para afuera del palacio y le sucedió algo. Ustedes lo saben. Él tenía que estar peleando porque David era un guerrero. David tenía que estar allí, pero un día dijo: me quedo. Cuidado con el me quedo. Hoy me quedo porque tengo que ganarme la vida. Hoy me quedo. Hoy total, yo te voy a decir algo. Si un día de culto dice voy a ganar, sí, tal vez no vengas al culto, no vengas al estudio porque agarraste un trabajo. Sí, vas a ganar, pero vas a perder la paz, vas a perder la presencia. Vas a ganar en lo material, pero en lo espiritual vas a perder. Y lo material va y viene, pero lo espiritual es eterno. ¿Me va siguiendo? Así que hay muchas veces que prefieren, ¿no es cierto? No digo que no puedas trabajar. A veces prefieren, son muy cumplidores en lo material, pero en lo espiritual son irresponsables. Y yo digo, ¿no? Si ese hermano que no viene y que no avisa y que no dice nada, yo digo, si así será en el trabajo. No, en el trabajo no. Yo si voy a trabajar voy, y si no voy aviso. Pero en lo espiritual hay creyentes que son muy irresponsables. Seamos responsables en lo material, en el trabajo, pero también seamos responsables en lo espiritual.
Si no podemos venir, hablemos, no que no venimos, que hacemos. Eso no es un verdadero, un cristiano no anda así. Porque si usted es así en el trabajo, mire hermano, le puedo contar los dedos de la mano cuánto va a durar en ese trabajo. Va a tener poco tiempo en ese trabajo si es una persona irresponsable. No va a durar mucho en su trabajo. Y si usted es irresponsable en lo espiritual, va a perder su salvación, va a perder muchas bendiciones, que después va a llorar y va a decir, ay, por ahí Dios tiene un milagro, Dios tiene algo en un día, y dice, me quedo. Y te perdiste lo que Dios tenía para darte. Porque el Señor tiene algo para darnos cada día. Esto es crucial y esto es muy profundo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y bueno, total, no hermano, Dios está, el Señor está, y ya vamos a ver algo más profundo todavía. Así que ellos habían cedido terreno, habían retrocedido en vez de avanzar. Dejaron Jerusalén y se fueron a Galilea, porque este mar de Tiberia estaba en Galilea, de donde ellos eran. Es como que si el Señor te sacó de la provincia y te trajo acá a estos lugares y te salvó y que tú vuelvas de vuelta a tu pago y vuelvas de vuelta a tu vida antigua. El Señor me va a decir, ¿qué estás haciendo? Yo te traje para estos lugares, yo te llamé, te salvé, te perdoné, te hice un hijo mío. ¿Me entienden? Para que ustedes puedan entender. Yo quiero que ustedes entiendan el trasfondo. Así que ellos abandonaron su posición y se fueron al mar a pescar. Y ahí estaba Pedro y los demás discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3 dice que entraron en la barca. Escuche lo que le voy a decir. Versículo 3 dice que entró Pedro, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, que eran pescadores profesionales. Todo lo que la mayoría que estuvieron ahí, eran pescadores profesionales. Ellos sabían, iban a pescar de noche. Ellos sabían dónde estaban los peces. Ellos sabían cómo pescar. Es lo mismo que alguien que es carpintero. Y usted no sabe, agarra un martillo y se golpea el dedo. Pero el que tiene un oficio sabe cómo usarlas, manejar. Así que ellos eran pescadores profesionales, no eran amateur. Escuche otra cosa. El mar de Tiberia, donde ellos fueron en Galilea, era un mar lleno de peces. Y diga de vuelta, y la noche era el mejor momento para pescar. Vio que a algunos que les gusta la pesca se van a la noche a pescar. Cuando el río está sereno, es la mejor hora de pescar. Así que se fueron a pescar en un mar lleno de peces. Fueron a la mejor hora para pescar y eran pescadores profesionales. No, estate tranquilo, yo esto lo sé cómo manejar. Yo soy profesional, dice. ¿Profesional? ¿Así? ¿Vos sabés cómo pescar? Yo sé, hago esto acá, me dejo este trabajo y agarro otro porque yo... sí, vos sos tan profesional. Escuchá, profesional. Esto es para los que se creen muy profesionales. Dice que fueron y no pescaron nada. ¿Saben lo que fue eso? Eso fue un milagro. Un milagro opuesto. Porque antiguamente fueron y pescaron las redes. Él se dijo, echa la red y pescaron. Pero ahora no pescaron, nada. Nada. ¿Sacaron algo? Nada. Ni una vieja del agua sacaron. Nada. Ni una mojarrita, pero nada. Vio que usted cuando va a pescar y pescaste, te llevaste, compraste, la llevaste al río, la caña y tira, ¿no es cierto? Y compra las lombrices y prepara la conservadora. Acá voy a poner todo lo que pesques. Una mojarrita así. ¿No? Que ni pesa nada, ¿vio?
tanto que se preparó y que puso esto y lo otro y que el fuego, y que vamos a hacer esto, lo otro, ¿no? Parece una aventura, ¿no? Tremenda. Y un pequeño pescadito que da lástima. Es más grande la lombriz que el que pescó. ¿No le pasó a alguno de ustedes? Dijo, voy a pescar. No pasó nada. ¿Qué pasó esa noche? Diga nada. Echaron la red una y otra vez durante toda la noche. Nada. Porque si te escapás y te salís del plan, del propósito, del llamado, las cosas no van a funcionar. No van a funcionar. Antes le funcionaba a Pedro porque era el tiempo. Pero ya ahora no era el tiempo de volver a su viejo oficio. Y no iba a funcionar. Pero yo soy profesional. Yo sé a dónde voy a tirar. Pero nada. Diga nada. Nada. Ah, pero yo consigo trabajo. Si el Señor no te abre la puerta profesional, no vas a conseguir. Ah, pero yo sé, yo estudié. No importa todo lo que hayas estudiado, no importa todo lo que sepas, no importa. Si Dios no te abre la puerta, nada. Si Dios no suple, nada. Como dije, diga, nada. Decirle al que está nada. ¿Por qué no pescaron ni un pez? ¿Por qué no agarraron ni uno solo? ¿Sabe por qué? La Biblia no dice, pero yo lo puedo saber y usted también. Porque seguro que el Señor mandó a todos los peces. Peces, apártense de esa red. No entre ni uno ahí. Sí, Señor. Y se fueron todos los peces para otro lado. Y tiraban la red ahí y los peces salían corriendo. Les dije que no entren a esa red. Sí, Señor. Y se iban. Iban a otro lado y tiraban la red. Y los peces, Señor nos dijo que no entremos. Sí, se iban todos. Y uno, no encuentro ni una puerta, Señor, nada, todo se me cierra. Algo te está diciendo el Señor. Algo te quiere decir el Señor. No es que te quiere que te muera de hambre, no es que no te quiere bendecir, pero algo te quiere decir el Señor. Cuando no sucede nada, algo te está diciendo el Señor. Nada. El Señor le habrá dicho a los peces, peces, manténganse alejados de esa red. A esa red ustedes no entran, ninguno. Y los peces, como son más obedientes que Pedro y los discípulos, eran obedientes, allí estaban los peces. Porque a veces los animales en la Biblia fueron más obedientes que Jonás. Dios le mandó a un lugar, no fue, pero le mandó a un pez que se lo tragara y se lo tragó enseguida. Había otro profeta que quería ir y Dios usó la mula para que le hablara. Y le dijo el animal al profeta, no seas tan animal. Ve que hay el ángel ahí. No seas tan burro. El burro le dijo al burro, le dijo, no seas tan burro. Yo soy el burro, no vos. ¿No te das cuenta que está el ángel con la espada? ¿No te das cuenta que si pasamos me va a cortar? Me va a hacer milanesa con esa espada. ¿No? En los tiempos de Noé la gente no quería entrar, pero los animales entraron en el arca. Amén. Hay que tener cuidado, hermano, porque yo hago esto, lo otro, no te va a salir nada. Si te apartás de Dios, si pones a Dios en segundo lugar, las cosas no van a resultar. No, pero yo sé, no. Acá no va de lo que vos sabés, es de lo que Él sabe. Eso fue un milagro. El milagro, diga el milagro, de no atrapar ningún pez. Ninguno. Esto le estaba enseñando algo a Pedro. De que si él se alejaba del propósito de Dios, las cosas no iban a resultar. Y esto es una enseñanza, que si nos alejamos del propósito de Dios, las cosas no van a resultar. Por más que nosotros podamos tener humanamente capacidad, no depende de nuestra capacidad, depende del llamado y del propósito, que nos mantengamos en la posición que Dios nos ha puesto. Dios le estaba enseñando a Pedro algo, y el Señor nos está enseñando algo a nosotros hoy. Amén. No pensemos que yo me alejo del Señor y me gano la vida y me va a ir bien. No. Después que el Señor te llamó y después que conoces al Señor, las cosas son muy diferentes.
no van a ser nunca como eran antes. Él dijo, yo me voy, yo total antes pescaba y vivía y me ganaba la vida, pero ahora no le resultó. No te va a resultar. Pero si haces la voluntad de Dios, te va a resultar. Si pescas bajo la dirección del Señor, vas a pescar mucho. Pero si pescas bajo la dirección del Señor, ¿qué vas a pescar? Nada, diga, nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen, sí, Señor, yo quiero estar direccionado, yo quiero estar en tu voluntad? No quiero dejar la comisión que tú me diste. Amén. Fuimos comisionados, fuimos llamados, fuimos, aleluya, guiados para el Señor. También tenemos que ganarnos la vida, pero Dios tiene que guiarnos en todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. No tenemos que tener un concepto natural de cómo me voy a ganar la vida, cómo voy a vivir. Dios me va a direccionar. Dios me va a guiar. Ahora es diferente. Amén. Pero el mar de Tiberia, el mar de Galilea, era un mar donde los pescadores pescaban. No solo Pedro, sino muchos pescadores. Y yo me imagino que los otros pescadores sacaban las redes llenas. Y Pedro, nada. Otros pescadores que había en esa noche pescaban. Y Pedro, nada. Y Pedro, nada. Los otros pescaban y Pedro, decirle al que está a tu lado, nada. No es una palabra linda. Dios te está bendiciendo, pero también si sos desobediente, podés quedar en la nada. Es una advertencia también. Es una advertencia. Esto no es un asustar, es una advertencia de parte de Dios. Los otros pescaban y Pedro, nada. Y cuando amaneció, los demás pescadores volvieron contentos, con las redes tal vez llenas de peces. Y ahí llegó Pedro, ahí llegó los discípulos que fueron con Pedro con la cara larga. ¿Cómo llegaron? Con la cara larga. Como dicen en la provincia, cara larga como el bolsillo lleno de piedra. ¿Vio? Cara larga. Otros dicen cara larga como el caballo de reparto. Ahí está el caballo esperando para que ir a otro lugar. Caballo de reparto que vaya. Está cansado, pobre animal, está esperando ahí. Versículo 4 y 5. ¿Qué dice? Cuando ellos llegaban a la costa, a la orilla, el Señor se presentó, mas los discípulos no sabían, dice versículo 4 y 5, que era Jesús. Y Jesús le dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? ¿Y qué le respondieron? No, porque en el mar nada. Tiraron la red y ¿qué pasó? Nada. El Señor llega, el Señor sabe y le dice, ¿tienen algo para comer? Tengo hambre, quiero comer algo. Y la respuesta era, no. Ojalá que no tengamos, no, Señor, no tengo nada. El Señor quiere que tengamos algo. ¿Me van siguiendo? Versículo 14 dice que el Señor iba amaneciendo. No dice que Él vino, sino que se apareció a sus discípulos. Se manifestó a sus discípulos. Amén. Es decir, que el Señor estaba en la barca y también estaba en la orilla. ¿Ustedes piensan que el Señor no estaba en la barca con ellos cuando Él estaba pescando? Claro que estaba. Ay, Señor, las cosas no me salen bien porque no estás yendo por buen camino. Y el Señor está ahí. Y el Señor está ahí y el Señor no te deja. No se va. Pero si el Señor está ahí, ¿por qué no me ayuda? Porque estás tomando un rumbo equivocado. Porque estás tomando un camino equivocado. Porque estás tomando un camino que no te lleva al propósito y al cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos no tenían nada. No tenían ni un solo pescado para ofrecer al Señor. ¿Qué tienes hoy para ofrecer al Señor?
Si estás en su voluntad y si estás posicionado en lo que Él te colocó, algo tendrás para darle. Pero si te corres del propósito y del plan de Dios en tu vida, te encontrarás como los discípulos. No tengo nada, Señor. Y Dios dice, yo vengo y quiero que me des algo. Algo tienes que darme. Adoración, alabanza, servicio, gratitud. Me tienes que dar una ofrenda, algo. Quiero de ti. No tengo nada, Señor. ¿Y por qué es que no tienes nada? Porque te has corrido del propósito. Porque el creyente que está en el centro de la voluntad de Dios tendrá manos llenas, tendrá algo para ofrecer a Dios, tanto en lo espiritual como en lo material. Tendrá algo, porque en la Biblia hay un principio. Nadie se acercará a mí, dice, de mano vacía, dice el Señor. Entonces, por eso Dios bendecía a su pueblo, y sus pueblos tenían para dar primicia, tenían para dar sus ofrendas. El pueblo de Dios tenía para entregar. Llegaban las fiestas y ellos iban a Jerusalén, iban cargados de bendiciones, porque Dios lo bendecía. Porque Dios porque Dios me bendice. Pero si no tenés nada, algo está pasando, algo está sucediendo, algo Dios te quiere enseñar. No importa la crisis que estemos viviendo, Dios nos va a bendecir y nos va a alcanzar, y algo vamos a tener para dar al Señor. Amén. Pero ahora vemos que los incrédulos venían con los barcos llenos y ellos venían con los barcos vacíos, porque ya no era el lugar, no era tiempo de estar ahí. Es tiempo de obedecer, es tiempo de servir a Dios, es tiempo de congregarse, no es tiempo de especular. Si no vengo hoy, no voy mañana. No, hermano, basta de especulación, porque vas a perder la bendición que Dios tiene para darte. Y la respuesta fue, no tenemos nada. Me imagino qué vergüenza para ellos, pescadores profesionales que no pescaron nada. Qué vergüenza. Porque bueno, uno si va a pescar y no es pescador, bueno, vaya y pase, no pescaste nada. Pero ¿cómo no pescaron nada? Fue un milagro eso. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino la vergüenza. Y entonces el versículo 6, 21:6. El Señor le dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pedro no dice nada, pero Pedro lo habrá mirado, porque no, hasta ese momento no se dio cuenta que era el Señor, dice la Biblia. Me estás cargando. Estuve toda la noche tirando a la derecha, a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, adelante, atrás, adelante, atrás. Ya estoy mareado, ya no sé ni cuál es la derecha ni la izquierda. Toda la noche y me decís que tira a la derecha, pero obedecieron. ¿Vas a tirar hoy la red? ¿Vas a obedecer al Señor? ¿Vas a hacer como Él te dice a partir de hoy? Porque si haces como vos querés, nada. Pero si haces como Él quiere que haga las cosas, y echaron a la derecha, y dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El Señor dijo, chicos, muchachos, entren ahora sí. Entren. Y fueron todos a esa red y lo llenaron. Si sos obediente y te posicionás en lo que Dios te dijo, Dios te va a bendecir. Esos peces representan las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Si te quitas del lugar de la posición que Dios te dio, la bendición se va a ir de vos. Pero ¿qué dice la Biblia? La palabra dice que las bendiciones, y estas bendiciones te seguirán. Cuando habla de las maldiciones y las bendiciones, estas bendiciones te seguirán. No sé cómo están tus bendiciones. No sé cómo están tus peces, cómo está tu red, porque tu red representa tu vida espiritual. No sé cómo están esos peces, si esos peces están cerca, están entrando o se están yendo. Todo depende de tu corazón, de tu actitud, de tu relación con el Señor, de tu corazón para con Él. ¿Tú quieres que esas bendiciones vengan a tu vida?
Simplemente necesita decir: Señor, perdóname, me corrí. Señor, perdóname, ten misericordia. Señor, esto no quieres tú, tú quieres esto. Señor, a partir de hoy voy a obedecerte. A partir de hoy voy a estar en el lugar donde tú me llamaste. Voy a estar posicionado en lo que tú quieres. Y entonces el Señor va a decir: peces, bendiciones, vengan. Y van a ser tantas bendiciones que no las vas a poder sostener. Van a ser tantos los peces. ¿Me va entendiendo en esta mañana? Dios tiene cosas lindas para ti. Dios tiene muchas bendiciones y te las quiere entregar. Pero depende de tu corazón, de tu posicionamiento espiritual. Depende. Obediencia al principio. Echen a la derecha. Y lo echaron. Y ahí entraron todos los peces, que no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Y sabe cuándo fue esto? A la mañana. Porque ellos estuvieron toda la noche pescando y, diga, nada. Toda la noche y cuando llegan a la mañana ya no es la hora propicia de pescar, es a la noche. Pero cuando el Señor quiere hacer milagros, no importa si es de noche, si es de día, no importa si llueve, si hace calor, no importa, Dios te va a bendecir. No importa, no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias naturales, depende de lo sobrenatural. Ya no era hora de pescar, pero para ellos Dios le dice: aquí está. Y esto le está enseñando un principio espiritual. Que si Dios nos va a bendecir, aunque nuestro país económicamente se está cayendo a pedazos, porque eso es lo que está sucediendo en nuestra economía, pero si Dios nos quiere bendecir, no importa que no sea hora de pescar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, Dios nos va a suplir, Dios nos va a alcanzar. No sé cómo, pero Él lo va a hacer, porque nosotros tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No importa si tienes poco trabajo o tienes mucho trabajo, no importa si tu congregación es pequeña. Si Dios quiere bendecir y traer las almas, no importa las circunstancias, no importa los que se levanten contra la obra para querer que la obra, no importa. Dios no se vale de esos métodos naturales. Él tiene un método sobrenatural. Van a venir los peces, van a venir las bendiciones, van a venir las almas, pastores, van a venir. Dios va a ser. Van a venir tus familiares, van a venir esos peces que se fueron, aleluya, de la red. Esos peces, esos familiares que no quieren saber nada con la iglesia, van a entrar, van a venir, porque el Señor dice: obedece. Y en la obediencia van a venir tus familiares, y en la obediencia van a venir tus hijos, y en la obediencia van a venir todos los que no entraron en la red. Dice el Señor: el que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Señor. El Señor está dando órdenes a las bendiciones que lleguen a tu vida. El Señor dice: tira a la derecha y van a venir las bendiciones. Oh, Rabasuribicay, y nada va a poder impedir. Lo que hasta aquí se ha estado deteniendo, lo que hasta aquí ha estado, parece que nada sucede. Solo una orden del Señor, solo una palabra. El Señor no le dijo: lo que pasa es que ustedes no saben pescar, nada. Dijo: a la derecha. Palabras muy sencillas. A la derecha. Echadla arriba a la derecha y hallaréis. En esta mañana, si usted puede creer en lo sobrenatural, estas palabras que Dios está soltando, va a soltar los peces. Reciba esta palabra profética. Las bendiciones vienen. Las bendiciones que se alejaron de ti, hoy van a venir.
van a venir, porque a una orden, a una palabra del Señor, a una palabra del profeta de parte de Dios, una palabra profética direccionada por el Señor es suficiente. Es necesaria una sola palabra para recibir lo sobrenatural. El que tiene oído, oiga, reciba esta palabra. Tómala, tómala, tómala. Es la orden del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios está ordenando, dice el Espíritu Santo, Dios está ordenando que los peces entren en tu arca, en tu barco, entren en tu red, entren. Los que no estaban entrando van a entrar. El que tiene oído, oiga. Oiga. Van a venir abundancia de paz, de bendición, de sanidad, de milagro. Va a venir en abundancia. Dios ya nos habló el año pasado, los años siguientes, que el Señor, aleluya, siempre ha hecho milagros, pero va a venir un tiempo de tanta manifestación de milagros, que la gente que va a venir en cantidad se va a sanar sin que le oremos, porque van a ser tantas las necesidades que los milagros van a comenzar a suceder, a manifestarse, van a comenzar en manera sobreabundante y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y pescaron. Echaron la red. La obediencia trae la bendición. Fue un milagro. Que no pescara ni un pez, diga, fue un milagro. Y ahora esto segundo fue otro milagro. Este milagro le abrió los ojos a Pedro y se acordó de su llamado, porque esto es lo que sucedió en el llamado de Pedro. Entonces el Señor le está diciendo, ¿te acordás como cuando hice esa vez? ¿Te acordás, Pedro, cuando te llamé e hice un milagro? ¿Te acordás? Bueno, esto te estás diciendo que ya no tienes que estar más acá. No te tienes que estar ganando la vida con los peces. Tienes que estar ganando alma. Tienes que estar en mi voluntad. Cuando esto sucedió, ¿sabe cuál fue el primer discípulo que reconoció que era el Señor? ¿Sabe quién era? Juan, diga Juan. El que amaba mucho. Ese fue el que reconoció al Señor. Vamos al capítulo 21, porque hay algo que quiero demostrarle. Algo más todavía. Algo más todavía, porque esto es glorioso. Diga, hay algo más todavía, porque lo de Dios es así, no termina. Amén. Echaron la red y sacaron una gran cantidad de peces. Entonces, dice el verso 7, el discípulo a quien amaba a Jesús dijo a Pedro, es el Señor. Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Amén. Y bueno, y ahí vemos, el versículo 9 dice, al descender a tierra, vieron, escuche, que vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Cuando ellos llegaron con las redes llenas, se encontraron que el Señor les había cocinado. Los estaba esperando con un pescadito asado y un pan también, como la tortilla así en Santiago, el pan a la brasa. El Señor cada día que viene te está esperando. Va a venir y dice, no tengo nada. Dice, Señor, vengo acá. Nada. El Señor cada culto que venís, cada estudio, cada reunión, te está esperando con un pez y con un pan. Te está esperando. Aleluya, gloria al Señor. Y tú dices, Señor, no tengo nada para darte. Y el Señor dice, yo tengo, siempre voy a tener. Tú no tendrás nada, pero yo siempre tengo. Y los discípulos vieron. Y claramente vieron el pez, el pescadito, sobre las brasas, asándolo y al pan. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Muchachos, no hay necesidad de pescar ningún pescado. No hay necesidad. El pescado ya estaba. Ahora la pregunta, ¿cómo es que ese pez apareció ahí en la brasa cuando no había ni un pez y el Señor no entró a pescar? El Señor hace así, porque los peces no se hallan en la tierra. ¿Dónde se hallan? En el agua. Pero el Señor no estaba en el agua.
Estaba con ellos, pero no estaba pescando, estaba en la orilla. Los peces no se sacan debajo de la tierra, se sacan en el agua. Pero en tierra había un pez que ya estaba siendo cocinado. Estaba siendo preparado. ¿Cuántos dicen amén? No había necesidad. Cuando estamos en la voluntad de Dios hay provisión. Cuando estamos en el propósito de Dios va a haber pescado. Diga, va a haber pescado y va a haber pan. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todo depende de nuestra vida, posicionarla en el Señor. Y ahora quiero que veamos rápidamente los 3 milagros en este capítulo. Primero, el milagro de no pescar nada. A veces no pasa nada porque Dios dice nada. No sucede nada. Amén. El milagro, número 2, el milagro de pescar abundantemente. Que eso fue otro milagro. A la derecha tiraron y la red se llenó. Amén. Y el tercer milagro, el milagro del pez sobre la brasa. ¿Cómo apareció ese pez ahí? No sabemos, pero estaba ahí. ¿Cómo sucedió que ese estaba ahí? Ya estaba el aroma de ese pez asado y el pan calentito que se dice que se vende como pan caliente. Ese aroma, los discípulos llegaron con un hambre. El Señor les pide de comer y ellos dicen nada. El Señor dice, no necesitan, yo les voy a dar de comer. Ustedes no tienen nada para darme, yo tengo algo para darles. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando nosotros obedecemos al designio, a la orden divina, la cantidad de peces, las bendiciones van a ser abundantes. Aún si no fuiste obediente, Dios te bendijo y te sustentó. Pero tú no sabes de qué manera vas a ser bendecido cuando obedezcas. Si Dios te sustentó hasta aquí, no siendo obediente, si sos obediente, ¿cómo Dios te va a bendecir? Va a ser algo sobrenatural. Va a ser algo maravilloso. Va a ser un tiempo nuevo, diga, va a ser un tiempo nuevo. El Señor ordenó y los peces fueron. Y el Señor ya le tenía preparada la comida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él no solo se movió con sus discípulos, Él no solo vivió con ellos, sino que también el Señor, diga, el Señor estaba con ellos, se movía con ellos, andaba con ellos. Pero no solo Él andaba con ellos, se movía con ellos, estaba con ellos, no los dejaba, sino que también el Señor, diga, el Señor, aparte de todo esto, estar con nosotros, moverse con nosotros, estar a nuestro lado. Esto es glorioso, esto es sobrenatural. Pero además de eso, diga, además de eso, el Señor le preparó el desayuno. Y los sirvió. Porque ellos llegaron a la mañana y el Señor tenía el desayuno ahí. Es como si llegara a tu casa y el Señor te dice, toma, acá ya te preparé el mate y las galletas para comer de grasa. ¿Te gustan de grasa? ¿Te gustan ¿Te gustan sin sal? ¿Y por qué piensas que tú tienes para comer? Y a veces dice, uy, Señor, qué ganas de comer tal comida. Y el Señor te bendice y el Señor te provee esa comida. ¿No te sucedió? Bueno, es que el Señor tocó a mi esposo. Tu esposo nada. Dios, el Señor te preparó. El Señor te agasaja con sus bendiciones. Porque tienes el pan, porque tienes el café, si te gusta el té o te gusta el mate cocido. O como le dicen, el cocido le dicen en la provincia, ¿no? El cocido con un poco de chipaco o un rosquete o una tortilla hecho con la yerba, colado.
Algunos ponen un burrito también ahí, un yuyo. O allí en Misiones, el amargo, el mate grande, bien caliente y bien amargo, con algo para comer. ¿Quién es el que pone? Es el Señor. Decirle gracias, Señor, porque, aleluya, tú estás poniendo el alimento en mi mesa, tú me estás dando, y a veces tengo ganas de comer tal cosa, y tú me bendices y me la das. Tú me la das, Señor, tú me la das, Señor. Disfrutemos de la bendición del Señor, porque hay algunos, y no quiero comer esto, y después cuando te mueras no vas a poder comer nada ya te terminó. En vez de comer te van a comer. Ya sabe quién. Entonces, está bien. Está bien. Uno tiene que cuidarse. Pero también hay que disfrutar a veces de las bendiciones. No, Señor, porque disfrute también. Como se dice, téngase permitido. Disfrute. No todos los días, no todos los días, no. Porque vemos algunos que ya son demasiado permitidos, ya no van a entrar en la silla de la iglesia, van a tener que ponerle 2 sillas porque no alcanza una. Entonces, hermano, está bien, pero también hay que disfrutar. Que no esto, que no otro, que no otro. No puedo comer esto. Ya falta que diga, no puedo respirar. Entonces, a veces los excesos entran en bloqueos, entran en fobias. Y que la persona puede ser una persona con bulimia, anorexia, porque una cosa. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado. ¿No? Tampoco, bueno, total, de algo, entonces no. Hay que tener un orden. Pero hay que disfrutar de la bendición que Dios te dio. Amén. Si Dios te dio una bendición de disfrutar una comida, comela porque Dios te la dio el Señor. Disfruta la bendición. Y si vas a un lugar y te convidan con algo, disfrútalo. No digas, no me gusta. No hagas sentir mal a la persona que te agasaja y que te da con lo que tiene. Te da lo que tiene, te ofrece lo que tiene de corazón, aunque no te guste recibirlo. Para devolver ese afecto, para devolver esa acción buena. El Señor estaba con ellos, se movía con ellos y ahora les sirvió. ¿Y qué les dijo el Señor? Versículo 9. Estaba el pan y el pez encima de las brasas. Jesús dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y el versículo 12 dice, y Jesús le dijo, venid y comed. El Señor dijo, vengan y coman. ¿Qué el Señor te dice en esta mañana? Venid y comed. Es decir, que el Señor va a suplir tus necesidades. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Qué le dijo? Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Vino a Pedro y el Señor le dio. El Señor le dio. El Señor te va a dar en esta mañana. El Señor, amén, le dijo a Pedro, sírvete, y le dio en la mano. El Señor provee. Acá vemos 2 cosas. El pan procede de la tierra. Es el trigo, procede de la tierra, ¿no? Del fruto de la tierra. Y el pez viene del mar, viene de las aguas. Amén. Entonces acá tenemos un principio espiritual. Dios tiene para darnos las bendiciones, las riquezas de la tierra como las riquezas del mar. Tiene para darnos, proveernos las riquezas de los 2 lugares, de la tierra y de las aguas. Amén. Y el Señor, amén, gloria al nombre del Señor, aunque no le dijo a Pedro, Pedro, hiciste mal, no tenías que estar acá. Pero con todo lo que el Señor hizo por Pedro, Pedro aprendió la lección. Pedro entendió que si lejos del Señor
iba a ser como esa red. Que si Pedro se alejaba del plan de Dios, él iba a ser como esa red. Iba a estar vacía. No iba a tener nada. ¿Entendiste lo que Dios te quiere decir en esta mañana? Si te alejas del Señor, vas a estar vacío. No vas a tener nada. Pero si estás cerca del Señor, si estás en su voluntad, vas a tener. Amén. Porque nosotros ya no somos del mundo. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. El pan, los peces, la provisión. Amén. Entonces, si nosotros fuimos comisionados por el Señor, no abandonemos nuestra comunión. ¿Qué consiguió Pedro? Abandonando Jerusalén con los discípulos, yéndose a Galilea. El Señor dijo, quédense acá, esperen acá. No lograron nada. El Señor los fue a buscar, porque el Señor se iba a manifestar en Jerusalén, y en Jerusalén iba a derramar el Espíritu. Pero resulta que los que tenían que estar en Jerusalén, ¿a dónde estaban? En Galilea. Y el Señor fue y los buscó. ¿Qué quiero decirte con esto, con esta palabra? No llegue a un punto que no tengas nada, que llegues a tocar fondo para decir, bueno, ahora entiendo lo que es Dios. No llegues a tocar fondo para buscar a Dios. No llegues hasta lo último ahí, que ya no de más, diga, ahora tengo. No, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca a Dios. Esta es la lección. Los discípulos aprendieron que debían de encargarse, que su preocupación debía de ser la comisión, el llamado que Dios le había dado, y que Dios los iba a bendecir, y que Dios lo iba a suplir, y que Dios, aleluya. Ellos no pasó nada, ellos pescaron nada, pero ellos no sabían que a la orilla ya estaba el desayuno preparado. A veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos, y que esto y que el otro y que sí, allá, y no confiamos en Dios y no buscamos a Dios, y Dios ya tiene el desayuno preparado, el Señor ya tiene la merienda preparada, el Señor ya tiene la cena preparada, el Señor ya tiene el almuerzo preparado, ya Dios tiene preparado, aleluya, para que coma, ya, aleluya, oh, ya el Señor ha preparado, solamente tienes que sentarte y comer, aleluya. El pescado ya estaba asado, el pan ya estaba listo, está todo listo para ti, hermano, está todo listo. Dios ya tiene todo preparado. Oh, aleluya. Quiero estar en el centro de su voluntad, quiero estar en el centro de su voluntad. ¿Saben lo que le estaba diciendo el Señor? Muchachos, vamos, comamos un poco, porque tenemos que volver de nuevo a Jerusalén. Vamos, siéntense, coman este rico pescado que les cociné. Aleluya. ¿Quién encendió las brasas? El Señor. ¿Quién colocó el pescado? El Señor. ¿Quién amasó el pan? El Señor. Comamos y volvamos de vuelta allí. Hoy Dios te bendice, hoy Dios te da de comer, hoy Dios te va a tocar. Pero este toque va a ser para que vuelvas a Jerusalén. Este toque va a ser para que vuelvas a tu comisión, a tu llamado, a tu asignación, y te prepare para lo sobrenatural. El Señor te dice, hija, come. Hijo, come. El Señor te dice, come de mí, porque en esta mañana al comer vas a volver a Jerusalén, vas a volver a mi voluntad, vas a volver, aleluya, vas a volver, aleluya. Descuidaste tu llamado, descuidaste la oración, descuidaste lo espiritual, te preocupaste tanto por ganarte la vida, por el sustento, pero ahora vas a comer esto y vamos a volver. Y vamos todos a Jerusalén. En esta mañana el Señor hace que su iglesia esté preparada. Toda preocupación, todo lo que nos quiere sacar del foco espiritual. El Señor dice, en el mundo no hay nada para ti. El Señor te está diciendo, lejos de mí. El Señor dijo a sus discípulos, porque separado de mí, nada.
Nada podés hacer, ni siquiera un pez van a poder pescar. No van a poder pescar ni un pez. Lejos de mí nada, pero ni un pez. Pero cerca de mí va a haber abundancia, va a haber bendición. Es un tiempo de desafío espiritual para la iglesia de Cristo en Argentina. Es un tiempo difícil económicamente. Es un tiempo de crisis en nuestro país, en otros también, pero en nuestro país tremendo. Pero Dios dice, yo tengo los peces para mi iglesia. Yo tengo la bendición. Es un tiempo de desafío. Es un tiempo de usar la fe. Es el tiempo de creer. Es tiempo de ejercitar la fe. Aunque en el mar no haya peces, Dios ya tiene los peces que ha ordenado para nosotros. Dios ya tiene el pescado asado y el pan. Dios ya tiene. Pero Dios dice, ocúpate de mi voluntad. Ocúpate de mi propósito. Ocúpate de lo que yo te he llamado. Y yo me voy a ocupar de tu provisión. Y yo me voy a ocupar de tus necesidades. No te va a faltar. Va a haber en abundancia. Ahora tenían pez para comer y un montón de pez que habían. Y el Señor dijo, tráiganlos también a los peces. Vas a tener para comer y vas a tener para dar. Va a sobrar. ¿Sobró o no sobró? El pez ya estaba para comer y había pez que habían pescado, la rellena. Va a sobrar. ¿Pero para quiénes va a sobrar? Para los que estén en la voluntad del Señor. Para los que se entreguen a la voluntad del Señor va a sobrar. Los otros van a tener, los creyentes que no quieren, van a tener, porque Dios es misericordioso. Pero para los que estén en su voluntad y direccionados por Él, les va a sobrar. Les va a sobrar. Van a tener en abundancia. Pero esto no va a ser con fuerza humana. Esto va a ser soberanamente y milagrosamente. Tal vez tú no sabes que tu bendición está tan cerca. Y tú a veces estás pasando por ahí. Estás pasando ahí y al lado de lo que Dios te quiere dar, de lo que Dios quiere hacer. Pero a veces como no orás, como no te dejas direccionar por el Señor, no te das cuenta. Que a veces tú te rozas y es la bendición que está. ¿Qué pasó? Y es la bendición, está ahí, está tan cerca. Estaba tan cerca, el pan cocido y el pescado cocido estaba tan cerca de ellos, estaba en la orilla. Así que llegaron, ahí está. Eso es cuando una oración es direccionada por el Espíritu. El ministerio profético no es solamente, y bueno, acá entra el ministerio profético, el don profético o la asignación profética, el oficio profético, es algo continuo, es algo constante, es algo que está en la dirección y en el orden divino. El Señor está en todos los detalles. El Señor está en todas las cosas. El secreto es permanecer en Jerusalén. El secreto es buscar a Dios. El secreto es mantenernos en lo que Dios nos llamó. Y ser empoderado en Jerusalén. Y recibir la asignación. Lo que viene de Dios viene. La bendición viene. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Aunque usted no esté viendo. Porque el Señor le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Todavía no estaba la investidura, todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, la investidura espiritual. Pero ya estaba dicha. Entonces, a veces Dios nos da la palabra, a veces Dios nos dice algo y nosotros como no lo vemos, nos vamos a Galilea. Nos vamos a la carne, nos vamos a la desesperación, entramos en la duda, entramos en el miedo, entramos en muchas cosas. Y cuando entramos en la duda, en la desesperación, en la tristeza, porque Dios te dijo tal cosa y no la ves, entonces te vas a pescar y no consigues nada. Pero Dios aún te quiere enseñar una lección. No vale la pena desesperarse. No vale la pena angustiarse. No vale la pena entrar en pánico, no. Hay que tomar la palabra del Señor. Tírala arriba a la derecha. Hay que tomar la palabra direccionada por Dios.
que te va a venir la bendición. Los peces te están esperando. La bendición y la asignación. La bendición son los peces y la asignación es Jerusalén. Te están esperando. Te están esperando. Te están esperando. Antes te esperaba la muerte. Te esperaba la tristeza. Te esperaba la enfermedad. Antes te esperaba la incertidumbre. Aún muchos siendo cristianos estaban así, en angustia, en depresión, en tristeza, queriéndose morir, queriendo no vivir más. Lo que te esperaba para adelante no sabía. Era tan incierto, pero era tan feo y tan triste que no veía futuro. Lo que veía era un triste final en tu vida. Y aún de muchos siendo cristianos. Pero ahora lo que te espera es algo muy bueno. Si vos te pones en la voluntad del Señor, es algo muy bueno. Es algo muy bueno. Es algo muy maravilloso. El Señor nos muestra que Él también se preocupa, aleluya, por tu comida, por tu vestido, por lo que vas a comer a la mañana, por lo que vas a desayunar. Estos versículos parecen tan sencillos, pero son tan sobrenaturales, aleluya. Ellos llegaron a la mañana, estaban con hambre, toda la noche trabajando. ¿Sabes lo que es levantar las redes? ¿Sabes lo que es estar toda la noche sin dormir? Cansado y con hambre. Pero ahí el Señor le estaba esperando con un rico y delicioso desayuno. Hermano, el Señor se preocupa, aleluya. Él se preocupa por lo más sencillo de tu vida, aleluya. Tú dices, ¿qué voy a comer? El Señor dice, yo te voy a dar de comer. Ay, Señor, ¿qué voy a desayunar? Señor dice, yo ya tengo tu desayuno. Ay, ¿qué voy a merendar? Oh, Señor, ¿qué me voy a poner? Ay, viene el frío, no tengo un abrigo. El Señor dice, yo ya tengo tu abrigo. Yo ya tengo. El Señor, aleluya, no solo está interesado en las cosas grandes y poderosas, sino en las cosas sencillas de nuestro vivir. Él está. Y Él te va a suplir hasta lo más sencillo. Si necesitas un pedazo de pan, el Señor te lo va a dar. Necesitas un pescado. Oh, Señor, estoy necesitando una parrillada. Eso sí que es un milagro. El Señor te va a bendecir. Alguien va a venir y te va a traer. Oh, eso es un milagro. Te va a traer una bolsa. Toma, te regalo una parrillada, como te gusta a vos. Dios te va a bendecir. Necesita el útil, necesita lo que necesites, Dios tiene. Aún lo más sencillo que necesitas, Dios te lo va a dar. Aún lo más simple que necesitas, por más simple que sea para Dios, Dios pone tu atención y te va a bendecir. Y te va a bendecir. Y te va a dar eso que estás necesitando, eso que están, pero es muy sencillo. El Señor te lo va, ya lo tiene. Cuando vayas a tu mesa ya lo vas a tener ahí. Hay bendiciones que tú vas a recibir no por tu fuerza, no por lo mucho que pesque, no por mucho que haga. Hay cosas que Dios te va a dar, que Él te las va a dar, no por tu fuerza, sino por su bondad y su amor. Él te va a bendecir, Él te quiere dar lo que tú estás viendo en tu vida, lo que tú estás viendo en tu familia, lo que tú estás viendo, lo que Dios está haciendo. Esto no es todo, hay mucho más. Pero para ese mucho más tienes que estar posicionado en la correcta voluntad de Dios para que veas mucho más, de una manera gloriosa y sobrenatural. Ponte de pie.